Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, teleaudiencia de Canal 5 Días. Hoy es jueves 15 de noviembre del año 2018, siendo las 21:03. Hoy vamos a abordar el tema de los primeros 100 días de gobierno del presidente Abdo. Y vamos a terminar calificando estos primeros 100 días. Vamos a enfocar diferentes aspectos que se fueron dando en estos 2 meses y medio aproximadamente. Y bueno, después de la pausa ya empezamos. Estamos con dos invitados muy especiales para analizar los primeros 100 días de gobierno del presidente Abdo. El senador Víctor Ríos. Buenas noches, senador. Buenas noches, Hugo. Gracias por la invitación y un saludo afectuoso acá al querido colega Friedman. Estamos también con el senador Rodolfo Friedman. Buenas noches, senador. Buenas noches, Hugo. Un placer, un saludo a la audiencia, al colega Víctor Ríos. A disposición de ustedes. Bueno, vamos a empezar porque la verdad que hay varios temas para ir desarrollando. Y no nos podemos abstraer al día de hoy, ¿verdad? ¿Qué pasó hoy en el Senado,
O sea, el Una tema del una jornada nuevamente álgida. bastante álgida. O sea, un proyecto de ley que se archiva, otro que se posterga. O sea, Sí, en realidad, con respecto a los proyectos de leyes de creación de impuestos y de suba de impuestos, fueron postergados, ¿verdad? Hasta marzo. Pero para mí, mucho más importante todavía que eso, es el archivo, sí, lo que finalmente se envía definitivamente se entierra la posibilidad de aplicar la ley de trazabilidad para el control efectivo de lo que es todo el tabaco, lo que implica el tabaco. No solamente la caja de cigarrillos, sino el tabaco que se importa, para saber si la cantidad que uno importa finalmente refleja en la producción. Con eso, de alguna manera, tendríamos una herramienta para evitar la producción en negro. En fin, hay una cantidad demasiado importante de controles que iba a permitir esa ley, ¿verdad? Y finalmente nos quedamos ahí con el colega Víctor Ríos, estamos 22 a 21 realmente apretados. Y bueno, no quiero juzgar, pero habemos colegas senadores que apostamos por la transparencia, sin importar a cuál sector sea, entre comillas, afectado. Y bueno, y finalmente perdimos esa votación, pero seguimos adelante. ahora, yo vi las planillas porque creo que es un tema muy importante el tema de las planillas. Las dos votaciones salieron al éter, a la luz, y creo que los dos votaron en contra del tema del archivo, Sí. pero vos no votaste por el tema de la postergación del estudio de los nuevos impuestos. El primer proyecto fue la soja. Soja. O sea, grado en estado natural. Grado en estado natural. Soja, digo, para que la gente pueda entender. Yo quise proponer, acá el colega Víctor te va a corroborar, quise proponer la postergación. Se decidió finalmente que el voto, o la moción que se estaba votando, era la de devolver a comisión, que no es lo mismo. Hay que ser claro, no es lo mismo. Yo estoy con la idea y espero que se vuelva a presentar ese proyecto en conversaciones con el Ejecutivo dentro de un paquete de medidas que se va a presentar en el mes de marzo. Yo soy de la posición de que tenemos que gravar también ese sector. Después vamos a discutir los porcentajes, de la manera, del cómo, pero todos los números, todas las estadísticas indican que también tiene que grabarse de alguna manera. Yo no soy de la teoría de grabar de una manera violenta, si le queremos poner un título, pero sí iniciar un proceso de grabado también de los jurados. A nuestro invitado, a los senadores, básicamente el estilo del programa es tratar de hablar de manera sencilla, digamos, para que nuestro público entienda lo que de repente a veces es muy técnico. Y a veces como estamos en el día a día, o ustedes están en el día a día, ya manejan toda la situación y toda la terminología. Y la idea es tratar de traducir eso a Juan de la Calle, que soy yo en este caso. En cristiano, exactamente. Sí. Y acá básicamente yo creo que habían 4 impuestos. Estaba soja, tabaco, alcohol, bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas. No sé si es bueno ir por separado o ir todo junto, porque ahí es donde se hace toda una ensalada, me parece. Sí, yo creo que encarar desde este punto de vista. Todo es cierto lo que dijo el senador. En el caso del proyecto sobre el grano en estado natural, o sea, la exportación de grano en estado natural, la decisión fue la de devolver a la comisión. Entonces se considera porque ese es un proyecto que ya tenía aprobación general, había que estudiarlo en particular. Pero ahora al volver a comisión es como si nada hubiera pasado. Y bueno, todos dijeron, para marzo va a haber un paquete de medidas que va a plantear el Poder Ejecutivo, que bueno, yo espero que sea así. Y en los otros casos también. Tanto es así que yo les decía en broma, recordando aquella famosa frase de la época de Julio César, cuidado con los idus de marzo. A mí me hubiera gustado tratar hoy los proyectos, porque nosotros
creo que nadie discute que el régimen tributario paraguayo es un régimen tremendamente regresivo, inequitativo. Esto no puede seguir así, definitivamente no puede seguir así. Pero entiendo también que el gobierno diga, denme tiempo porque voy a plantear algunos paquetes hasta marzo, un gobierno que recién asume. Pero en nuestro caso es un tema que lo venimos debatiendo desde el periodo de Lugo. Yo soy diputado desde el 2008 y desde aquel tiempo venimos discutiendo el tema, estudiando a la medida de nuestras posibilidades. Y hay algunos elementos fundamentales. Primero, nuestro nivel de presión tributaria. O sea, hoy estamos con un nivel de presión tributaria menor al 10%. Esto es insostenible. Senador, no hay país en el mundo que se desarrolle en estas condiciones. Y una cosita no quiero aclarar ahí. La semana pasada estuvo acá el analista, el doctor Amílcar Ferreira, y nos estaba comentando justamente al respecto, ¿verdad? La presión tributaria del pobre es 12%. La presión tributaria del rico es 1%. Claro, claro, pero por eso yo estoy hablando así. Hay también una inequidad total, digamos. Este es el problema de los promedios. Voy a hacer los promedios y después no desmenuzar eso. Claro, claro. El problema de las estadísticas de los promedios. Yo hablo de promedio. Pero fíjense nomás, hay una agenda que se elaboró para América Latina y el Caribe, donde trabajó la CEPAL. O sea, Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Donde trabajaron, repito, representantes de todos los países con la CEPAL. Y hay un documento que también se trabajó con la CEPAL que plantea cómo financiar el desarrollo sostenible para el 2030. Y dice categóricamente, recomienda a los países de América Latina modificar, reformar su régimen tributario a cada país, porque sigue siendo un régimen injusto, inequitativo. Y fíjate que el promedio en la región es más o menos 24% del Producto Interno Bruto, la presión tributaria, 24%. Nosotros ni siquiera llegamos a la mitad de eso, ni siquiera al 10%. Por eso, pero cuando digo esto van a decir más impuestos para el pueblo, y eso es lo que no queremos. Para el pueblo, o sea, hay sectores de alta rentabilidad que no están pagando, como debe ser, como el sector agroexportador, tabaco. En el tema de tabaco no solo está el tema de impuestos, sino el tema de la trazabilidad. Fíjate nomás, Hugo, que nosotros decimos todos los días transparencia, transparencia, y planteamos el tema de la trazabilidad, más transparente que eso, pero perdimos por un voto. Además, creo firmemente que hay que aumentar también el impuesto al tabaco. Y cierro con esto. Hoy decía en una de mis participaciones, esta es la situación que se da hoy en Paraguay. El pueblo, el pobre, clase media, clase baja, es la que sostiene al Estado. Pero cuando se plantea proyectos importantes que para modificar esta situación te dicen, no hay que cobrar impuestos a los agroexportadores. En lo posible no hay que cobrar impuestos a la industria tabacalera, al alcohol, a las bebidas azucaradas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos planteando? Un Estado fallido, un Estado absolutamente canalla, porque también por otro lado, cuando se rechaza lo que planteó acá el senador Friedman sobre el tema de la trazabilidad, lo que estamos diciendo es, a nosotros no nos importa la corrupción, el contrabando, y eso es sumamente grave. Sí, ese fue un mensaje para mí bastante grave con respecto a la trazabilidad. O sea, le decimos a los países vecinos, nosotros vamos a producir y vamos a entregar en la puerta de nuestra fábrica, de nuestra industria, de nuestra casa. ¿Qué hagan con el cigarrillo, con el arma, con la droga? Problema de ustedes. O sea, realmente es bastante grave. Y bueno, ahí estuvimos haciendo todo el esfuerzo. Lastimosamente, competir contra los lobistas tabacaleros no es fácil. Sabíamos que no iba a ser una cuestión de mero trámite, pero yo valoro mucho porque se hizo un gran esfuerzo. Ok, para ir ordenando por la idea. Por un lado está el tema de la trazabilidad, que eso se envía a archivo, ¿y qué significa? ¿No se toca en un año o cómo el tema? No se toca en un año. O sea, en un año. En el otro periodo de sesiones se puede volver a... O sea dentro de un año. Sí. O sea que noviembre del próximo año. Puede ser antes, se puede presentar antes. Ok. Sí. En el tema de los impuestos, para ir aclarando nomás, estamos hablando del impuesto a la soja, impuesto al tabaco, impuesto a las bebidas azucaradas e impuesto a las bebidas alcohólicas. Sí, o sea, eso se pateó hasta marzo. ¿Por qué? Y el colega Víctor Río plantea, y es cierto lo que dice, tiene razón. Ahora hay algo que yo siempre trato de rescatarlo dentro de todo lo bueno.
el gobierno viene presentando, o sea, viene trabajando para presentar un paquete de reformas tributarias. No solamente a subir algún tipo de tasa. El tema de Iragro, Irasi, que finalmente se tenía una expectativa mucho mayor, hoy los números dicen que son menores, con respecto a la exportación o los agroexportadores. Conocemos sobre la triangulación que hacen las multinacionales que te venden, te compran a 3.40 o a 3.50 en Paraguay y te venden a una filial en Panamá a 3.51. Entonces, aunque le ponga 50% de impuestos, le va a repercutir al pequeño productor. O sea, ahí hay que ver el tema de la remesa de las divisas al exterior. O sea, hay un paquete importante que se está presentando y con esta medida de postergar hasta marzo, o más bien con la presentación, porque el colega Víctor Ríos fue uno de los firmantes, yo firmé otro de los proyectos también que hoy se postergó. Eso hace que la intención del Ejecutivo más la intención del Senado de la Nación, digamos, caminen juntos y en marzo se trate. Lo que pasa es que estamos desacreditados los políticos, esa es la verdad. Entonces ya nadie cree que vamos a tratar en marzo. Porque hoy se decía en los pasillos del Senado, se decía, bueno, esto ya se fue a los paredes y terminó. ¿Senador cree que te diga? No, no se cree. Y por eso, pero yo confío en este grupo de senadores, confío en el Poder Ejecutivo. Hoy conversé en varias oportunidades con el ministro de Hacienda, me ratificó en marzo que hay una mesa de trabajo y que independientemente de que asistan a la mesa de trabajo, te digo palabras textuales, legisladores, empresarios, el gobierno va a presentar en marzo cómo se comprometió en una audiencia pública. Entonces es un paso importante. Podemos querer un porcentaje mayor, menor, a un sector del cómo vamos a discutir, pero estamos avanzando. Quiero traducir nomás un tema ahí, porque de repente se confunde y voy a tratar de ser lo más sencillo posible y me van a corregir si es que me equivoco. En el tema que se está hablando de la exportación de soja, ocurre lo siguiente, y para explicar un poco a la audiencia. Sale a 3.50, realmente a destino final es 400, pero vende a su filial a 3.55, para ponerlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso me dicen, no, ¿y qué importa que le venda? No, lo que pasa es que este precio al cual le vende es lo que está declarando como ventas, y sobre esas ventas está pagando el tema de impuesto a la renta. Hugo, te puedo interrumpir ahí. Ese es un tema fundamental que hoy tocamos un momento dado también en la sesión acá con el senador y otros colegas. Lo que pierde el Paraguay en términos de recaudación por esa manipulación de precios en las operaciones comerciales. Pero en las operaciones con América, una cosa, senador. El problema sí, no es la manipulación de precios para entender lo que decir, no es comercial. No, el problema es que al manipular hace que supuestamente ganan menos, con lo cual tributan menos en el país. Ese es el tema. A eso quería llegar. Lo que te estoy diciendo es, en el tema del comercio internacional, se pierde muchísima plata. Por dar un ejemplo nomás, ese es un aspecto que hay que controlarle muy especialmente a las multinacionales, y por eso la CEPAL justamente recomienda lo siguiente. Dice, los estados tienen que propender a la integración tributaria. O sea, no, Paraguay solo modificando su régimen tributario no va a poder solucionar el problema. Tiene que trabajar con Argentina, con Brasil, tiene que haber una solución regional desde el punto de vista de los regímenes tributarios, para evitar justamente eso que estás manifestando, por ejemplo. Pero que quería manifestar sobre el tema de las manipulaciones de precios en el comercio internacional. Paraguay, según el cálculo de esta entidad que se llama Integridad Financiera Global, en el comercio con otros países, por ejemplo, pierde alrededor de 5 millones de dólares anuales en manipulación de precios nomás. Y en evasión, en fuga ilícita de capitales, el Paraguay anualmente pierde el doble de lo que recauda. Es decir, el año pasado, 2017, más o menos recaudamos 2.080 millones de dólares. Eso se recaudó el Estado paraguayo. Pero en términos de fuga ilícita de capitales, tuvimos más de 4.000 millones de dólares. Entonces uno piensa, ¿cómo sobrevive este Estado? No le cobramos impuesto a la exportación de grado de estado natural. No le cobramos impuesto prácticamente al tabaco, a las bebidas alcohólicas, a las azucaradas. Tenemos una evasión impositiva espeluznante. Nadie, en la Cámara de Diputados, en su momento se ha denunciado una
evasión impositiva sideral, nadie está preso por eso. Y además tenemos fuga ilícita de capitales por un monto superior en 2 veces a lo que recaudamos como Estado. Entonces uno dice, ¿cómo estamos sobreviviendo? Y ahí está, por eso la gente se cansa, por eso el pueblo está harto, porque en última instancia, los que deben pagar no pagan. Hay evasión impositiva, hay elusión y en algunos casos directamente el Estado no molesta a ciertos sectores. ¿Quién carga con este Estado? El pueblo, el pobre, clase media y clase baja. Sí. Eso que decía el analista es así de categórico. Y ese es uno de los grandes desafíos del gobierno. Nosotros lo dijimos en campaña. La evasión, la habilidad de los particulares, de las empresas, de las multinacionales, en buscarle finalmente la vuelta para evadir, es uno de los grandes desafíos y yo estoy seguro de que vamos a avanzar en estos próximos 5 años en bajar esa evasión, porque si vamos a decir que vamos a eliminar, no vamos a estar diciendo la verdad, pero por lo menos vamos a bajar en un porcentaje importante según la planificación con respecto a Hacienda. Senador, en el tema tributario hay varios aspectos, digamos, para ir poniendo en contexto. Está el tema de la evasión, está el tema de la calidad del gasto, está el tema de la presión tributaria y está el tema de la inequidad. O sea, ciertamente, si vamos a esperar de que todo esto juntos se solucione, nunca vamos a avanzar. Entonces, vamos por lo menos a establecer una hoja de ruta y sobre eso ir haciendo un esquema de trabajo, digo yo. Y una pregunta concreta entonces. Este tema que se va a tratar ahora en marzo. Hubo una hoja de ruta. Yo no sé si existe algún problema de comunicación, pero con respecto a la calidad del gasto. Hay una hoja de ruta clara con respecto a temas demasiado importantes, el tema de salud. Como si vamos a seguir metiendo plata en el mismo sistema de salud que no funciona. Es la pregunta, lo que nos preguntamos todos y decimos todos. Ustedes habrán escuchado al ministro de Salud decir en varias oportunidades, estamos trabajando sobre un sistema único de salud. Eso va a revolucionar la salud paraguaya. Yo espero que en los próximos 12 o 18 meses se pueda concretar. O sea, la calidad del gasto está siendo tratado el Ejecutivo. Pero también hay que entender que este gobierno asume el 15 de agosto. Y recibimos un presupuesto que en un porcentaje mínimo fue tocado, modificado para enviar al Congreso, creo que el 1 de septiembre. Sí. Así que estamos prácticamente trabajando con un presupuesto que nosotros no hicimos. Y de la bicameral y del Senado no creo que existan grandes modificaciones. Recién en el presupuesto que se va a presentar el próximo año va a ser en una totalidad elaborada por este gobierno. Quiero agregar un elemento a este... Quiero hacerle una pregunta al senador Friedman. Senador, ¿cuándo vos estimás que el Ejecutivo va a enviar el paquete de reformas tributarias o no sé qué nombre le dan al tema? El Ejecutivo se comprometió en enviar en marzo y el Senado tiene fijada la fecha el 21 de marzo. 21 de marzo. No, pero 21 no han enviado, ahí tienen que comenzar, ahí van a comenzar a estudiar. No, los primeros días de marzo. Se está trabajando. Por eso digo, hoy conversé varias veces con el ministro de Hacienda, me reafirmó, se está trabajando. Es más, la comisión que se iba a crear y las mesas de trabajo están, pero el Ejecutivo tiene fijada, o sea, vaya Rodolfo, Víctor, los empresarios o no asistan a eso, no hay excusa, en marzo se va a presentar eso. En marzo se va a presentar al Senado. Claro. Sí. Y tienen que comenzar a estudiar, analizar. Sí, a ver, en algunos temas hay posturas muy bien definidas, muy bien asumidas y difícilmente haya cambios. Pero yo quería agregar un elemento a esta conversación muy amena. Hoy estábamos revisando los números del proyecto de presupuesto 2019. Ahí se puede determinar claramente que el 65% de lo que el Estado proyecta recaudar es a través de impuestos indirectos. Para que vean otra del pueblo, y un 20%, 22%, 18% de impuestos directos. Y esto es insostenible. Ahí está la inequidad, la injusticia. Pero cuando mi temor no es el caso del senador Friedman, que en este poco tiempo en que estamos trabajando ya uno lo conoce y es alguien que asume postura.
no disfraza su postura. El problema es que hay sectores que disfrazan su oposición a la implementación del impuesto a la exportación de grano en estado natural en discursos tales como la calidad de gasto público, hay que discutir. Pero por supuesto, construyamos los indicadores y vayamos mejorando el gasto público. Pero esa es una excusa que se viene manejando desde hace muchísimo tiempo. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. O por ejemplo te dicen la coyuntura, los commodities, el viento de cola que teníamos antes ya no nos favorece, ahora hay un viento de frente, naturalizan los procesos socioeconómicos. Y uno hoy citaba también, disculpame que estoy muy autorreferente hoy, a un discurso de Eligio Ayala, creo que fue en 1928, 1927, como presidente de la República, donde él, un discurso, un mensaje al Congreso, donde Eligio Ayala ya se quejaba de esto, decía, siempre los sectores que más ganan, y se refería al sector de los terratenientes, te dicen que no es el momento para establecer ciertos impuestos. ¿Cuándo será ese momento? Se preguntaba Eligio Ayala en la década del 20 del siglo pasado. Y hoy escuchamos exactamente el mismo argumento. Entonces, hay colegas que realmente están preocupados por la calidad del gasto, por la inequidad o por los efectos que puede tener esto, pero hay colegas que están definitivamente en contra, pero disfrazan esto en discursos como esto de la transparencia, de la calidad de gasto. Y, a ver, el régimen tributario paraguayo es corrupto, porque una de las acepciones de la corrupción es la perversión. Este es un sistema perverso. Entonces, si uno defiende el régimen tributario paraguayo como está hoy, está defendiendo la corrupción sistémica. Entonces no tiene autoridad después para hablar de lucha contra la corrupción, o cuando uno votó en contra de la trazabilidad, de la ley de trazabilidad, no tiene autoridad moral para venir a hablar de transparencia después. Sería bueno, senador Firma, un compromiso de parte del presidente Abdo o del ministro de Hacienda, decir exactamente tal fecha voy a presentar el paquete de reformas. Yo te reitero, Hugo, no tengo ninguna duda de que el gobierno va a cumplir. En el mes de marzo eso se va a presentar y obviamente cuando hay una fecha de tratamiento en el Senado, me imagino no se va a presentar 2 días antes, ni 3 días antes, pero que se pierda una semana más o 2 semanas más en ese momento, claro, es un tema ya prácticamente intrascendente. Lo importante es que se cumpla y yo creo que se va a cumplir, no tengo ninguna duda. No tengo duda que eso va a ser así. Vamos a ir cerrando este primer bloque y seguimos conversando con nuestros invitados. Una pausa.
Senador Friedman, sé que te iba a hacer una pregunta a quemarropa, pero como vos estás representando prácticamente al partido en gobierno, entonces, una de las primeras decisiones que tomó el presidente Abdo fue el tema de volver a trasladar la embajada de Paraguay en Israel y las implicancias que eso tuvo para el tema de nuestras relaciones exteriores. O sea, sí. En realidad te decía fuera de cámara, la embajada nunca se tuvo que haber trasladado. Pero fue una decisión discutida o no del presidente anterior, del gobierno que se fue, y el nuevo traslado o la vuelta a casa de la embajada, que estuvo ahí por, ¿cuántos? 50 años, un poco menos, lo toma este gobierno. Las relaciones internacionales son conducidas por el Poder Ejecutivo. Y es una potestad del Poder Ejecutivo entrar a discutir puntualmente, vamos a entrar a hacer historia, 2000 años de historia, relaciones internacionales, o sea, un tema bastante complejo. ¿Verdad? Resumiendo un poco, podemos decir que en un 80% o en un 90% todos los países del mundo que apuestan a la paz y que están con Israel, también como Paraguay, tienen su capital en Tel Aviv. Su embajada. Su embajada en Tel Aviv. Sí, si vamos a resumir realmente, ninguno de los dos traslados se tuvo que haber hecho. Si el primero no se hacía, el segundo no iba a existir. Me parece que ahí, sí, como decía, un tema bastante complejo. Es un tema hay complejo. Una cuestión de afinidad y de relaciones bastante fuertes y que, bueno, hoy se siente afectado y que va a tener sus repercusiones en diferentes ámbitos de la sociedad paraguaya. ¿Por qué si, como dijo él, históricamente estuvo en ese lugar la embajada? ¿Por qué se va a enojar Israel ahora? No. Sí, es una cosa que, o sea, la embajada estuvo siempre ahí y lo que hizo el nuevo gobierno fue volver al estado anterior la cosa. Entonces no tiene por qué molestarse. Además, ese es un polvorín, Medio Oriente es un polvorín. O sea, Donald Trump puede hacer ciertas locuras porque tiene el imperio más poderoso de la historia de la humanidad. Y no sé, ahora parece que le va a seguir Bolsonaro, que no me sorprende. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado para meternos en ese, digámosle, berenjenal, porque es una zona sumamente conflictiva que, como dijo el senador, realmente uno puede decir que el mundo no apuesta a la política de Donald Trump ahí. Dice, no, señores, vamos a tranquilizar, apostemos a la paz, no podemos nosotros prender aquí un polvorín, es muy complicado. Entonces, a mí me pareció me sorprendió la decisión de Carter en su momento y me pareció poco prudente lo que hizo, absolutamente. A mí me sorprendió las dos decisiones, realmente. Y sí, es un tema bastante complejo y profundo, digamos. Es un tema muy profundo. Yo creo que, mira, si vamos a hacer un poco, vamos a retrotraernos, no sé, 8 meses atrás o un año atrás, teníamos el voto de Paraguay que fue decisivo para la creación del Estado de Israel. Sí. Y estábamos bastante bien en esa situación y en ese contexto. Y viene hoy el expresidente a romper esa tranquilidad o esa relación con el Estado de Israel. Esa es la realidad. Independientemente de lo que haya sucedido posteriormente. Pero así estábamos hasta hace, no sé, marzo del 2000 o abril del 2017. No, del 2018, de este año, ¿cómo estábamos? Éramos unos aliados de Israel, con muy buenas relaciones, y yo sé que el pueblo de Israel siempre va a tener muy en cuenta, a pesar de lo que pudo haber ocurrido, que el voto de Paraguay fue decisivo. El voto de Paraguay no hay que olvidar. Para la creación. Sí, la verdad que es un tema bastante complejo. Senador Ríos, ¿alguna opinión con relación al tema del doble blindaje en diputados o cuál es la situación? A mí me da la impresión de repente que, por un lado, a veces, mirando desde afuera, ¿verdad?
a veces los parlamentarios dicen, no, ¿por qué un poder tiene que meterse en nuestro territorio? No sé qué. Y ahora dicen, no, que el poder judicial se meta y que nos dé un blindaje. O sea, es medio complicado. O sea, esa es la lectura desde afuera. O sea, a veces dicen, no, ustedes no tienen que meterse, nosotros somos un poder independiente. Y después dicen, no, primero métanse ustedes y después si ustedes, ahí vengan a nosotros. Y le usan al poder ejecutivo, al poder judicial como un blindaje. Lo que pasa es que no hay intromisión desde el momento en que el Parlamento le otorga la competencia. La cuestión de la intromisión pasa cuando un poder... O sea, cuando quiero, te quiero a mi lado y cuando no... No, a ver, es una decisión soberana de la Cámara de Diputados. Es una línea de pensamiento que sostienen algunos exconstituyentes. O sea, realmente no es una locura que se le ocurrió a alguien ahí en diputados. Creo que el Lescano Claudio y otros sostienen que ese es el mecanismo, que esa es competencia finalmente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Otros piensan lo contrario. Ahora, a ver, pues aquí estamos, este programa es artículo 26. Libre expresión. Libre expresión, la libertad de pensamiento. Claro. Porque eso lo va a estigmatizar al que piense o a los que piensen de la manera en que piensa el doctor Lescano Claudio y otros. Porque aquí pasa lo siguiente, es como cuando alguien no te quiere, palo porque boga, palo porque no boga. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Cuando se aprueba, en primer lugar, creo que tenemos que coincidir, en un Estado de Derecho, las leyes tienen que ser claras, nos regimos por el principio de la legalidad. La pérdida de investidura necesita ser reglamentada, categóricamente. Cuando el Parlamento reglamenta dijeron, no, esto es, ¿cómo se llama? Autoblindaje por las mayorías. Bueno, presión ciudadana para que se derogue. Y algunos hemos advertido, hemos dicho, señores, esto va a ser complicado porque si se deroga la famosa aquella ley, mal dada ley llamada de autoblindaje, no se van a poder llevar a cabo los procesos de pérdida de investidura porque no vamos a tener ley, no vamos a tener procedimiento legal establecido. Bueno, pero la ciudadanía no quiere saber nada, derogamos. Y ahora se trabaja y se plantea otra reglamentación. Y es mejor todavía, peor esto, es más blindaje. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Pero en el fondo vos sabés que es más blindaje. Pero a ver, ¿qué es lo que está bien entonces? Es decir, bueno, vamos a echarle por mayoría simple y terminó la historia. No es tan sencillo la cosa, no es tan sencilla la cosa. Yo por lo menos sostengo y no me voy a apear de esta postura, por más que yo sé que es impopular. A mí no me van a meter nunca en la cabeza que por mayoría simple se le puede echar, por ejemplo, al senador Friedman. Fíjate nomás lo peligroso. En el tema de la enmienda, aquel famoso proceso, perverso proceso, eran 25 senadores más o menos, creo que 25 o 26, los que estaban de acuerdo con la enmienda constitucional para introducir la figura de la reelección. Si se aplica el criterio que ahora prevalece, que no, con mayoría simple es suficiente y los bandidos a su casa, esos 25 tranquilamente podían haber echado a los otros, que eran 20 que quedaban, y podían llamar al suplente y se hacía la enmienda constitucional. Iba a ser perfectamente legal. Por eso es que es peligroso. Y este tema en realidad es para proteger a la minoría. Porque si uno dice por simple mayoría se lo puede echar a un diputado, a un senador, los que van a ser echados son los de la minoría. Y ahí se afecta a la democracia. ¿Qué garantía va a tener alguien que forme, por ejemplo, Payo Cubas? Que molesta mucho y después de repente uno puede decir por mayoría simple lo vamos a echar. Y terminó la historia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y no es un blindaje en contra para protegerse en contra de los procedimientos penales. Fíjate nomás, hoy Portillo está acusado ahí a juicio oral y público. Y puede ser condenado él. Con su fuero. Que se le suspendió los fueros. Porque esa es otra cosa que mucha gente confunde, dice. Es para blindarse ante el Poder Judicial. Y no es cierto. Lo que a vos te blinda en relación a un procedimiento penal es tu fuero. Y cuando te suspenden tus fueros, entonces quedas ya a merced, a disposición de la Fiscalía, que es el caso de Portillo. Él va a ser sometido a juicio oral y público y después ser condenado. O sea, él es diputado sin fuero, o no estoy entendiendo. ¿Cómo? Sí,
Claro. O sea, es diputado sin fuero. Él no tiene fueros para ese caso. Entonces hoy, Diputado sin fuero. hoy puede ser condenado. Hoy pidieron No, no es una figura. No siempre fue así. Lo que pasa es que se malentendió. Una cosa es la pérdida de investidura, que es cuando a mí me echan de la Cámara. Entiendo. Y otra cosa es que impidan que a mí me investiguen. Y acá históricamente, nosotros por lo menos en el último periodo constitucional, hemos concedido automáticamente todos los pedidos de desafuero. Entonces fueron varios los Casi que todos. Yo creo que en la Cámara de Diputados y Senadores no se atajó ningún pedido. No sé senadores, pero diputados no. Siempre otorgamos los Este año pedidos. tampoco ocurrió. Pero es cierto lo que dice Víctor. Lo que pasa es lo que confunde y llama la atención es que la Cámara de Diputados trata sobre tablas la derogación de la famosa ley de autoblindaje. Creo que por una mayoría, no sé, o casi unanimidad en su momento. Y se pone Y doble después, blindaje. 2 meses después o 3 meses después, un tiempo después, claro, viene con una nueva reglamentación, con una nueva media sanción de algo que para la gente es como que un triple blindaje. Pero por fuera de eso, yo hoy escuchándole justamente una gran coincidencia al colega Víctor Ríos, para mí hay dos teorías. Uno, cuando no habla de una mayoría expresa en la Constitución, se aplica la mayoría simple, lo que se venía haciendo. Es que es injusto, sí, es injusto, totalmente, que 13 senadores, en el caso nuestro, 13, no 23, 13 senadores, porque tener quórum y mayoría simple 13, poder remover a un senador es algo totalmente injusto. Está la teoría que hoy exponía Víctor con respecto a que es un juicio político. La pérdida de investidura de un colega es un juicio político. Una teoría bastante interesante. Y para un juicio político necesitas 30 votos. Yo creo que esa es una teoría bastante razonable e importante con respecto a cómo proceder con las pérdidas de investidura. Pero son todas teorías. Claro. Entonces no Nadie hay nada puede en decir que concreto. tenga la verdad absoluta. Famosamente, no sé si hay un vacío en la Constitución o una falta de acuerdo, o un acuerdo de acuerdo a cómo vengan los vientos ciudadanos, pero es un tema complejo. No es justo para nadie. Sí. Hay que siempre proteger a la minoría. Que sea después un bandido, honesto, no sé. Pero no, bastante complejo. Lo que pasa es que algunos sostenemos remover. que en realidad no hay un vacío. La Constitución, como dijo el senador, establece las mayorías necesarias para Diferentes casos. para el juicio político. Y este es un juicio político. Entonces tienen que aplicar la mayoría del juicio político. Es lo que algunos sostenemos. Es un juicio... Y posiblemente, ya me confundiste, Hugo, ¿para la pérdida de investidura o para el desafuero? No, el desafuero tiene mayoría bien establecida. Posiblemente, Hugo, ¿sabes dónde comenzó toda esta complicación? Cuando se aprueba la famosa ley de autoblindaje y meten el tema de la condena firme. Sí, Si ahí se aplicaban los 30 votos, como tiene que ser, probablemente no hubiese sido más hubo un error. objeto de discusión esa ley, porque es lo que corresponde. Pero cuando meten ese artículo, funden toda la ley y ahí cae toda la estantería. Cuando meten el famoso artículo de la condena. Ahora, hoy me pueden ilustrar porque no estoy entendiendo. O sea, el tema del doble blindaje que se trató en diputados, ¿cómo es el tema? ¿Ese corre para ellos? ¿De ustedes es diferente? Es una media sanción. Tiene media sanción. Es un proyecto de ley. Ahora ustedes tienen que va a estudiar. senadores, ahí vamos a debatir. Yo adelanto ya, yo digo claramente, y a mí tampoco me van a correr con la historia de la pérdida de investidura. Yo no estoy aquí por los fueros ni por la investidura. Yo desde los 14 años estuve era Stroessner y ahí no había fuero. Y a los 15 ya fui privado de mi libertad. Así es que a mí no me preocupa eso. Sí me preocupa el funcionamiento de la institucionalidad. No podés someter, por ejemplo, a la minoría a la posibilidad de que, por ejemplo, en el Senado, con 13 votos uno puede echar a un senador. Sí, para apercibirlo necesita 2/3. Y como para apercibir, para aplicar una simple sanción, necesita 2/3. Y para echarlo con mayoría simple. Absurdo desde todo punto de vista. Y no es que haya un vacío en la Constitución. La pérdida de investidura es el juicio político que el Congreso en principio le hace a su miembro, a uno de sus miembros. Entonces se le aplica la mayoría establecida para el juicio político. Lo que pasa es que entonces para defender a la minoría van al Poder Judicial. No. Sí. Nosotros no conocemos el argumento de diputados. Ahora vamos a recibir. Yo estoy argumentando desde mi posición. Porque en realidad, repito, ¿cuál va a ser el problema para la mayoría? Ningún problema.
Si uno dice por simple mayoría uno puede expulsar a un diputado o a un senador, el problema es para la minoría. Y la función, imagínate nomás que una mayoría circunstancial pueda libremente echar a los opositores. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué democracia estamos hablando? Ahí está el problema. En definitiva, y repito, el tema de la investidura no tiene nada que ver con la posibilidad de que uno sea investigado. El ejemplo categórico presente es Carlos Portillo. Él no perdió la investidura hasta ahora, pero está por ir a juicio oral y corre el serio riesgo, ¿verdad?, de ser condenado. Y no hay investidura que lo salve de ahí, porque la Cámara suspendió los fueros de él para este caso. Pero la lectura de afuera, senador, es que ese fue Fiscalía 1, Parlamento 0. ¿Por qué? Y porque fue la Fiscalía la que tuvo que imputar y sobre eso... Pero es la función de la Fiscalía. Si es por eso en González Daire, Parlamento 2, Fiscalía 0. Porque 2 veces perdió su investidura González Daire sin que la Fiscalía nunca le haya imputado. Es por eso. Así mismo. Si vamos a aplicar las reglas del fútbol, hay 2-0 ganó el Congreso. Y es potestad. Y la Fiscalía no puede decir que yo voté por el desafuero, por la suspensión de los fueros de Portillo. Yo era diputado todavía. Nunca nos opusimos. Cuando la Fiscalía pidió, digo, no, vamos a otorgar el desafuero. Y se le otorgó y estuvo a disposición. Fue investigado, imputado, se habrán realizado las diligencias, el Ministerio Público habrá recolectado las pruebas pertinentes y hoy dijo, tengo los elementos suficientes para acusar a este ciudadano y pedir juicio oral y público. Y ya pidió. No sé cuándo se va a hacer el juicio oral y ahí él puede ser condenado, puede ser privado de su libertad. ¿Y ahí qué sucede? Y ahí ya es otra cosa. ¿Cómo funciona? Y una vez que la condena, mientras no tengamos el reglamento de la pérdida de investidura, no se va a poder hacer el procedimiento de pérdida de investidura, pero ya va a estar preso va a ser un diputado condenado. En la misma situación de Ulises Quintana. No, pero esto tiene su fecha perentoria. O sea, diputado, no sé si llegó al Senado. Pero una que llegue al Senado tiene 90 días para pedirse. O sea, no es que no se va a reglamentar nunca. Hay un... obviamente se va, pero puede ser un diputado condenado. Por supuesto. Entiendo su juicio para el próximo año. Y va preso y va a tener que asumir su suplente. Terminó la historia. Como si, por ejemplo, vamos a suponer que te condenan a 15 años. No digo que eso va a pasar con Portillo. Te condenan a 15 años y te fuiste. Tienes que cumplir tu condena y asumir tu suplente. Al perder tu libertad, como el caso de Ulises Quintana, claro, automáticamente asume el suplente. Clarísimo. Que también es un tema bastante complejo, porque no solamente la pérdida de investidura. En el caso mío particular, yo no estoy de acuerdo de que un parlamentario, si no está condenado, que pueda estar privado de su libertad. O sea, el artículo, no acuerdo el número del artículo de la Constitución, dice en fragancia, para que te detengan y te lleven a tu domicilio. Esa es la Constitución. Sin embargo, por una acusación, porque está tipificado como crimen, lo que te están investigando o acusando, automáticamente te privan de tu libertad. Yo, independientemente de quién sea, creo que no debería ser así. Hay en algunos sistemas, en el caso argentino, por ejemplo, por ejemplo, ahora en el Senado dijeron claramente, mientras no haya sentencia firme no vamos a otorgar el desafuero de Cristina Kirchner, por ejemplo. Sí, pero en el caso particular de ella por ser presidente. No, porque no, es por su condición de senadora. Ella es senadora. Y los otros senadores le enviaban todo en cana. Por eso, pero él es diputado. Pero ahora la mayoría del Senado, hay senadores, sobre todo los de Macri, demasiado la quieren meter presa a Cristina igual que a Lula para garantizar el triunfo. Y hay senadores que dicen que sí, que hay que otorgar desafuero y que vaya presa. Pero la mayoría ya dijo, no. Mientras no haya sentencia firme, no vamos a otorgar. En la misma línea que plantea acá el senador Friedman. Ok. Senador Friedman, algunos nombramientos del presidente Abdo que son un poco cuestionados o difícil de digerir por la ciudadanía. Específicamente el caso del doctor Julio Velázquez. O sea, se entiende evidentemente que él pudo haber trabajado por el grupo de ustedes, se pudo haber aportado, pudo haber sudado, se pudo haber mojado la camiseta, todo. Pero realmente en el caso particular de él, y hay una
memoria muy reciente, digamos, él presidió justamente la sesión, Sí. esa sesión MAU, donde casi se puso en jaque el Estado de Derecho de nuestro país. Es un tema demasiado grave. Y la ciudadanía en general tiene memoria corta, pero no tan corta. O sea, no se evaluó todo eso, porque eso es un desgaste final para el presidente Aldo, más que para el doctor Velázquez. Sí, no, evaluó. De hecho, que el presidente cuando hace los nombramientos, hace todas las evaluaciones. Y hay nombramientos, obviamente, como todos los gobiernos, que son más cuestionados, nombramientos menos cuestionados y algunos que tienen, digamos, de alguna manera una unanimidad o un porcentaje muy importante de aprobación. No es la decisión de ningún gobierno, es una voluntad y una decisión del presidente de la República. Senador Ríos, prácticamente 100 días de gobierno del presidente Abdo. Se dice que los 100 primeros días de tregua, capital político ilimitado, etcétera, ¿fue bien aprovechado o no desde el punto de vista legislativo, digamos? Porque después me imagino que va a ser un poco más complicado ir proponiendo ciertos proyectos de leyes o ciertas cuestiones que hacen a la columna vertebral de lo que es la plataforma de gobierno del presidente. Bueno, hasta hoy, ahora para marzo se anuncia este paquete importante de medidas del Poder Ejecutivo. Hasta hoy van a volver todos por sus vacaciones, sí, ya va a estar medio pero complicado. hasta hoy, a ver, para mi gusto, yo creo que el presidente de la República, desaprovechó esta etapa de luna de miel con él. Inclusive a nosotros, tengo que ser muy honesto, a nosotros como opositores, en estos primeros tiempos era complicado hacerle oposición a Mario Audo porque estuvimos juntos en las trincheras para defender la Constitución, el Estado de Derecho, porque realmente estuvo en jaque el Estado de Derecho y a nosotros nos costó la muerte de un joven. Y por lo tanto, cuando asume Mario Audo, asumió con mucha legitimidad. O sea, nosotros cuestionamos mucho el tema con del mucho proceso crédito electoral. político. Fíjate nomás, que Efraín Alegre nos reconoció el triunfo de Mario. O sea, nos salió a decir formalmente, reconozco mi derrota. Pero desde el Partido Liberal Radical Auténtico nunca se tomó ninguna medida así para impedir que él pueda gobernar tranquilamente. En absoluto. O sea, hubo en realidad un reconocimiento de facto. Hubo un reconocimiento de facto. Y nosotros en el Congreso, hasta hoy, mostramos un espíritu bastante amplio de colaboración con él. Pero es su estilo, hay que entender el perfil de cada líder. Es el estilo, es el perfil de Mario Audo, que es parsimonioso, parece, para mi gusto, demasiado lento. Yo creo que, ¿cómo te voy a decir? Está desaprovechando y tiene ya un desgaste de su capital político, su legitimidad en esta primera etapa. Pero, de todas maneras, es un gobierno todavía reciente que está consolidándose y, bueno, como se instaló en el sentido común de la sociedad que los 100 días son una referencia casi sagrada y en ese momento... ¿Una luna de miel? Una luna de miel. Bueno, Vía libre. O sea, a ver, Mario Audo no es por ejemplo, lo que fue en su momento Nicanor, que era una topadora que entró con todo y... un poco Cartes también, pero este es otro estilo de liderazgo y hasta ahora también uno puede decir sí, desaprovechó en gran medida la luna de miel pero él tampoco tiene demasiados problemas como gobierno. Es más, el conflicto más fuerte que tuvo fue en el MEC, que es un conflicto interno del gobierno, no fue un conflicto generado desde afuera. Otro de los temas justamente que quería preguntarle al senador. El tema del MEC también. Si me permitís, Hugo, yo no soy muy partidario de los 100 días. O sea, pero es casi una costumbre y una tradición. Sí, no hay mago que te pueda hacer grandes cambios estructurales en 100 días. Yo te puedo hablar de los 100 días sobre hechos concretos. El combate al narcotráfico
las señales claras con respecto a la independencia de los poderes, creo que eso no está en discusión. Hay un combate frontal en el narcotráfico. El Cucho, todos estos que de alguna manera florecieron en el gobierno anterior, con foto o sin foto, hoy están detenidos. La Fiscalía en general, había después de la Corte Suprema, creo que era la segunda institución que estaba muy desacreditada. Nosotros no somos Fiscalía, pero no vamos a no entender de que se terminó por lo menos la presión del Ejecutivo y hay una libertad para que los fiscales actúen, o el Ministerio Público, que hoy está actuando. Podemos estar contentos o no, pero hay un avance. Creo que si miramos un tiempo atrás a hoy, el Ministerio Público avanzó en la credibilidad. Y los 100 días dentro del Congreso, diputados y senadores, Mario Abdo tiene un liderazgo diferente. Yo creo que los 100 días están siendo utilizados para tratar de consolidar unas ideas para llevar los 5 años, más que usar una luna de miel para aprobarme estos 4 o 5 proyectos de ley y después vamos a entrar en una guerra. No, hoy está visitando los partidos políticos, fue al Partido Liberal, fue a Patria Querida, al Partido Colorado, por supuesto. O sea, está consolidando. Yo creo que esos 100 días y estos primeros días de gobierno, o primeros meses, se está usando para consolidar lo que va a ser la base en los próximos 5 años. Para mí hay avances y hay señales muy importantes. Hoy tenemos 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sí. No hay que olvidar, porque si vamos a desconocer que el Ejecutivo tiene una fuerte injerencia en el Consejo de la Magistratura, en el Senado, para ese tipo de elecciones, vamos a mentir. Hoy tenemos casi por unanimidad y casi sin con el mínimo, conflicto con respecto a la elección de los 2 miembros. O sea, el Consejo de la Magistratura dice, el Ejecutivo jamás, siquiera una llamada, nunca, ninguna influencia. En el Senado, 0 influencia, o sea, una libertad total. O sea, son puntos que de repente uno dice, pero bueno, tienen que ser nomás así. No, son hechos que van a marcar los próximos 5 años o 10 años del Paraguay. Porque cuando cambias y cuando haces algo bien, es difícil que te venga alguien después ¿cómo ibas a tratar de apañar el narcotráfico? Cuando ya hay un combate frontal del Ejecutivo. Eso no es un tema que está dentro de los 100 días, pero es un tema que va a ir 5 años o 10 años. Anda el presidente que venga que quiera volver a darle una impunidad. O unos miembros de la Corte Suprema de Justicia que sean electos entre 4 paredes y un acuerdo político, yo llevo voy a llevar al otro y ya está. No, se acabó. O sea, hay un avance importante. No sé si es lo que la gente espera en general, pero siendo claro, sincero, prudente, razonable, en 100 días no podemos hacer cambios estructurales. Y también el gran problema del Paraguay, porque hoy le escuchaba a los cartistas decir, nosotros en los 100 días sacamos 4 proyectos de leyes. El gran problema del Paraguay no son las leyes, el cumplimiento de las leyes son el problema. Claro que hay leyes que tenemos que modificar, cambiar e introducir, pero un presidente no va a hacer una gran gestión porque envía 25 proyectos de leyes en los primeros 100 días. Ahora el tema de los 100 días no me le quería responder, el tema de los 100 días nomás. O sea, realmente después creo que va a ser más difícil. Probablemente hoy no sé si existe una oposición unida o no unida, pero la oposición más fuerte está dentro del mismo partido que está en el gobierno. Yo no creo que sea más difícil. ¿Sabe cuándo se van a complicar las cosas? Cuando empiecen las elecciones. Pero yo confío muchísimo. ¿Cuándo es eso? En el 2020 o fin del 2019. Cuando empiecen la interna de los partidos políticos. Yo creo yo confío muchísimo en la capacidad del presidente de seguir conversando sobre todos los puntos que se van a ir presentando. Yo confío muchísimo en eso. Yo no confío en los 100 días. Confío en la capacidad de Mario Abdo que siempre tuvo, que fue en su momento con Efraín, con los diputados. O sea, hay que entender también que Mario Abdo viene de la Cámara de Senadores, donde varios años construyeron y fueron parte de lo que decía Víctor de la defensa de la democracia en Paraguay. Y no era
mi sector Añetete, era Añetete, parte del Partido Liberal, o sea, multipartidario fue el acuerdo. Entonces, alguien que está acostumbrado a negociar y a lidiar con eso. Y ahora, eso es muy importante. hay un aspecto que desde la oposición, y yo te decía fuera de cámara que en el caso de Carter yo le hice oposición desde el primer día, así, era un chita realmente con el tema del ejercicio de la oposición. ¿Y qué te pasó ahora, senador? Y ahora, ¿por qué? Porque Carter arremetió con mucha fuerza, con mucho autoritarismo, y se notaba en él una intencionalidad de hegemonizar todos los espacios de poder, tanto públicos como privados. Entonces, de acuerdo, hicimos el análisis y dijimos, no, a esta hay que hacerle una oposición frontal, radical. ¿Qué es lo que ha cambiado con el gobierno de Mario Audo? Que es cierto, es de alguien que va del Parlamento, del Senado, y hubo el vicepresidente de la Cámara de Diputados. El ambiente es diferente, no es un gobierno autoritario, por lo menos hasta ahora, espero que no cambie, ¿verdad? No es un gobierno que persigue así a mansalva a la oposición como lo hizo Carter en su momento. Eso hay que reconocer y yo lo reconozco como opositor. Y nosotros, obviamente, también modulamos nuestra oposición de acuerdo al ambiente que genera el gobierno, porque probablemente el gobierno es el que marca la agenda. Sabemos que hay puntos en los cuales no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, si Mario Audo persiste, por ejemplo, en no establecer impuestos a la exportación de granos de estado natural, con el tema del tabaco, alcohol, etcétera, etcétera, si él persiste en esa tesitura, nosotros le vamos a hacer oposición, pero oposición honesta, clara, contundente, pero sin ninguna intención de desestabilizar al gobierno. Vamos a hacer una posición clara, marcar la diferencia y después, en todo caso, en el 2023 que el pueblo decida con cuál proyecto quedarse. Nosotros vamos a buscar puntos de acuerdo sobre toda la agenda del Ejecutivo y de la oposición. Vamos a buscar consenso. El presidente de la República es alguien que construyó consenso en el Senado. Nosotros queremos un país en paz y obviamente no vamos a estar de acuerdo en todos los puntos, pero te puedo asegurar que no existe la más mínima intención de ser autoritario. No hay una bancada de soldaditos que alzan la mano porque viene una orden de una tabacalera. Eso no existe. Al contrario, creo que desde el primer día que estamos en el Senado, por lo menos donde yo estoy, ustedes ven que la bancada colorada de repente vota en un sentido, después vota en otro sentido. O sea, no, hay un autoritarismo de decir, esto vamos a aprobar, esto así, no. Al contrario, una libertad como tiene que ser. No, como tiene que ser. Se van a ir dando más circunstancias como lo que mencionaste del tema de las internas que se vienen, el tema del... La interna de todos los partidos políticos. Y sí. De todos los partidos que genera de alguna manera... Ustedes son partido de gobierno, o sea, somos realmente, yo soy colorado, pero sí. Y en ese punto, y haciendo un paréntesis antes de ir al corte, el senador Galaverna se está preparando para lidiar por la presidencia del Partido Colorado. El senador Galaverna manifestó sus intenciones de postularse para la presidencia de la Junta de Gobierno. Lo escuché, no lo escuché en bancada ni en ninguna reunión oficial del movimiento. Pero sí, en la prensa también había mencionado el presidente del Congreso actual su intención, o por lo menos las ganas que tendría de presidir el partido. Pero oficialmente no existe nada. ¿Y Friedman? ¿Y Friedman? Vamos a una pausa.
Quedaron varios tópicos sin poder desarrollar. La verdad que fue... Habla mucho el senador. Sí, no, fue una conversación bastante agradable y profunda dentro de todo. Un último tema. El caso de Sindulfo Blanco, ¿qué reflexión te merece, senador? Mira, yo no participé en la acusación inicial, no estuve dentro del Parlamento, pero puedo resumir diciendo que fue una... Pero al final ustedes votaron ya. Sí, sí, votamos, por eso digo, un juicio político. Creo que las exposiciones fueron bastante convincentes. Aclaro que no estoy de acuerdo con más que las exposiciones, con las pruebas, o con algunas de las pruebas que se presentaron. No estoy de acuerdo con la manera que la fiscal acusadora o los fiscales acusadores llevaron el proceso. Creo que no es lo que yo esperaba, pero fue un voto político. En el caso mío fue un voto político con respecto al mensaje de cambio, al mensaje de renovación con un poder judicial o con una corte, para ser más claro, con una corte suprema que tiene muchísimos reparos de la ciudadanía, muchísimos reparos. Ok. Senador Ríos. Yo no participé de las sesiones porque fui muy contundente y categórico en el sentido de señalar que hubo nuevamente una flagrante violación del debido proceso. Igual, bueno, no tan grave como en el caso Lugo, pero no existe esa violación pequeña o grande como no sé quién dijo. Hubo una violación del debido proceso. ¿Por qué? Porque hace 2 años, le acabas de escuchar al Senado, hace 2 años vinieron a hacer la acusación ante el otro Senado, ¿verdad? De ese Senado quedan solamente 9, creo que 9 sí, senadores. El resto de los senadores está por primera vez. Entonces, por eso inclusive tuvimos que jurar 33 nuevos senadores. ¿Qué es lo que dice el debido proceso en ese caso? Un principio esencial del debido proceso es la inmediatez, esto que estamos haciendo. Por eso el tema del juicio oral, donde el juez o los jueces ven al fiscal, ven al defensor, a los testigos. Famosa frase en guaraní, ahí ve testigo falso, o sea, el juez cuando vos estás hablando y estás testificando falsamente, enseguida se da cuenta por tus gestos, por tus ademanes, este está mintiendo, dice el juez y descarta eso. Eso es el principio de la inmediación. Eso se debe aplicar en el juicio político también. Por eso es que en el proceso penal, por ejemplo, en el juicio oral, si un juicio se suspende por 10 días, en el día 11 tiene que empezar de vuelta, con los mismos jueces y fiscales. ¿Por qué? Porque la ley entiende que en ese caso ya se perdió el principio de la inmediación. Y acá se hizo 2 años y algo atrás la acusación en contra del ministro Blanco. ¿Qué es lo que yo planteé? Señores, hagamos como corresponde, que los fiscales vengan a explicar de vuelta la acusación. Y el Senado no aceptó. Dice, no, ya está. Lo que pasó hace 2 años, infórmense, lean el escrito, por ahí está, con eso es suficiente y vayamos adelante. Entonces dije, yo esto no puedo avalar. Yo fui mucho tiempo profesor de Derecho Procesal Penal, estudié mucho Derecho Procesal Penal, con los mejores profesores de Derecho Procesal Penal de América Latina, entre ellos el doctor Binder, que fue el autor del Código Procesal Penal que rige en Paraguay, lo cual no quiere decir que yo sea bueno, pero por lo menos estudié con los que más sabían sobre Derecho Procesal Penal y sobre debido proceso. Y no voy a avalar, así como no avalé el caso del juicio político a Lugo, tampoco voy a avalar ningún otro juicio político donde no se respeten principios básicos del Estado de Derecho. Para resumir, senador Freeman, vos votaste por la destitución, sí, por lo que deduzco. ¿Y vos, senador? Yo no participé de la sesión. No participaste. No, pero comuniqué públicamente, oficialmente, al Pleno que yo no iba a avalar ese proceso por lo que ya expliqué. Entiendo. Y bueno, estamos terminando el programa, no sin antes
Vamos a hacer una calificación tipo la escuelita. Del 1 al 10, senador Freeman. Por más que no estás de acuerdo con el famoso tema de los 100 primeros días de la presidencia, o sea, en estos, esos 100 primeros días, ¿qué calificación daría? Dije que no estoy de acuerdo con los 100 primeros días en el sentido de... La luna de miel. De la luna de miel y de las transformaciones que se van a dar en un tiempo importante, en 2 años, en 3 años. Pero sí estoy conforme con los 100 días, con respecto a lo que te dije, la lucha frontal contra la corrupción, contra el narcotráfico, la independencia de los poderes, para mí es fundamental. Bueno, para mí eso engloba muchísimas cosas, engloba pobreza, engloba muchas cosas. Evaluemos todo, economía, seguridad, relaciones internacionales, evaluemos todo. Récord en recaudación de aduanas. Ok. Del 1 al 10, ¿cómo calificarías estos primeros 100 días del presidente Abdo? Con un 8. Perfecto. Senador Ríos. Yo no soy partidario de las calificaciones cuantitativas. Desde la escuela nosotros nos califican todo. Eso hay que superar, porque es arbitrario. Es arbitrario. Claro que es arbitrario. Por ejemplo, Finlandia, que tiene el mejor sistema educativo del mundo, en los primeros años no califica a los chicos, hace otro tipo de evaluaciones. Yo quiero hacer una evaluación cualitativa. Yo destaco el ambiente más democrático, más abierto, más dialoguista y la tendencia al consenso que hasta hoy demuestra este gobierno. Yo destaco esto. Después discutiremos los otros aspectos. ¿Por qué destaco? Por las experiencias que tuvimos con el gobierno de Cartes. Tremendamente autoritario, tremendamente represor con los opositores, y tanto fue así que nos llevó a una situación límite con el tema de la enmienda constitucional. Bueno, ese ambiente político ha cambiado radicalmente y yo creo que eso hay que valorar en el gobierno de Mario Audo y de su vicepresidente Hugo Velázquez y de todo el equipo oficialista. O sea, le das una calificación favorable, condicional. En ese aspecto. Por ahora, como decía... Refinado un plazo. Bueno. Hoy es jueves 15 de noviembre del 2018, siendo las 22 horas y 31 minutos. Estamos terminando un programa más de Artículo 26. Nos encontramos el próximo domingo a las 19:30 horas para un programa más. Vamos a tocar el tema de la CEPRELAT. Buenas noches, muchas gracias, y a nuestros invitados, senador Freeman, senador Ríos, muchas gracias por la participación, muchas gracias por sus reflexiones, y bueno, todos queremos que el país salga adelante. Todos queremos que el país salga adelante. Eso es la conclusión, la reflexión y la meditación que tenemos que llevar. Buenas noches.